Buenas noches, hermanos y hermanas y amigos. Dios les bendiga. Bienvenido a esta noche de estudio bíblico, en el cual seguimos y concluimos con el capítulo 14 del primer libro de Reyes. Vamos a estar considerando esta noche de los versículos 21 hasta el 31. Y el tema pues es el final de Roboán como rey de Judá. Vamos a orar entonces para comenzar nuestro estudio de esta noche. Bendito Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre Santo, pedimos que bendigas tu palabra, Señor, que va a ser expuesta en este estudio bíblico. Bendice a cada uno aquí presente, Señor. Bendice a cada uno de los que nos sintonizan a través de la red. Señor, que juntamente podamos recibir la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, si es primera vez que nos acompañas en estos estudios, te sugiero pues que te inscribas al canal para que cuando cada vez que tengamos estos estudios y los subamos a la red, tú puedes recibir la notificación de que estamos en línea transmitiendo. Bienvenidos en esta noche. Bien, en el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 21 al 31, estamos considerando aquí el final del rey Roboán, rey de Judá. Ya hablamos anteriormente en cuanto a la división del reino, como 10 tribus estuvieron al norte siendo controladas o gobernadas por Jeroboam, y las 2 tribus se quedan al sur de Judá siendo gobernadas por Roboán, el hijo de Salomón. Y vamos a comenzar entonces. Los versículos 21 al 24. El pecado de Judá provoca el celo de Dios. Dicen los versículos 21 al 24. Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboán cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naamá, amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Bien, Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y lo enojaron en sus pecados que cometieron. Aquí vemos la tragedia de un liderazgo infiel. Produce igualmente pues un populacho infiel. Estos pecados provocaron el enojo de Jehová, porque esencialmente eran pecados de idolatría. Israel le dio la espalda al Dios que lo amaba y que lo había redimido. Y esta nación, pues como una mujer infiel, se portó siendo, es decir, que adulteró espiritualmente con estos ídolos. Dice también allí la escritura que hubo también ahí sodomitas en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto específicamente describe a prostitutas asociadas con la adoración a los ídolos. Es posible que el término sodomitas se refiera tanto a hombres como a mujeres prostitutas dentro del culto de idolatría. Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Una de las razones que precisamente Dios le había dicho al pueblo de Israel que cuando los estaba llevando a la tierra prometida, esas gentes que estaban ahí estaban siendo echadas precisamente porque eran unas naciones totalmente idólatras, y Dios estaba trayendo juicio sobre de ellas. Considerando la profundidad y depravación entre las naciones cananeas, esta era una fuerte declaración. Ahora surge una pregunta. ¿Se enoja Dios? Bueno, sería insensato ignorar los pasajes de las Escrituras que hablan de la ira de Dios. Sí,
Dios se enoja. Hay muchos ejemplos en la Biblia al respecto. De hecho, el Salmo 7:11 dice ahí que Él muestra su ira cada día. Las prácticas malvadas de las naciones en Canaán, como el sacrificio de niños y la perversión sexual, despertaron la ira de Dios hasta el punto de que ordenó a Israel que destruyera completamente a todo hombre, mujer, niño y animal, porque estaban totalmente corrompidos. Nosotros encontramos esta declaración en Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 6. Así como un padre se enoja por cualquier cosa que daña a sus hijos, así es la ira también de Dios. Se dirige a todo lo que dañe a su pueblo, y especialmente todo aquello que dañe esa relación que hay de él y su pueblo. La palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 33 versículo 11 declara así: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y viva. Esa es la voluntad de él. Pero pues el hombre tiende a hacer todo lo contrario. Así, la ira de Dios o el enojo de Dios viene contra la impiedad e injusticia de los hombres, sean estos incrédulos o sean estos creyentes. Sigamos con el relato y consideremos los versículos 25 al 26, cómo Dios castiga a Roboán. ¿Y cómo lo hace? Bueno, por medio de Egipto. Dios utiliza a este gobierno de Egipto para traer juicio sobre Roboán. Dice así la palabra de Dios. Al quinto año del rey Roboán subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa de el real, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Bueno, esto sucede al quinto año del rey Roboán. Esto no fue tan distante del tiempo de David y de Salomón. Años de fuerza y de seguridad de Israel. Ningún enemigo extranjero en el tiempo de David o en el tiempo de Salomón hizo nada en contra del pueblo de Dios. Lo que sucedió en esta ocasión durante el reino de Roboán fue precisamente porque ya el favor de Jehová no estaba con Roboán. Y de esta manera Dios estaba disciplinando a Roboán y a la nación que también había seguido el liderazgo de Roboán, no solamente como su rey, sino que también como idólatra. Por eso dice que subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Tanto en el segundo libro de Crónicas como en la arqueología confirman este hecho. El registro del segundo libro de Crónicas en el capítulo 12 nos da muchos detalles de lo que el escritor de Primera de Reyes, que es lo que estamos nosotros considerando, lo que Primera de Reyes relata, el segundo libro de Crónicas capítulo 12 da más detalles. La historia también lo confirma. Hay una escritura egipcia, deje mostrarle una slide. Esta ha sido encontrado, la arqueología ha encontrado lo que usted está viendo acá. Estas son pruebas porque allí relata precisamente cuando Sisac sube en contra de estos dos reinados, es decir, en contra de, más que todo en contra de Roboán, ¿verdad? Del el reinado de Judá, y saquea Jerusalén, no lo destruye. Por eso nosotros lo que podemos comprender aquí, ¿verdad? Que en el segundo libro de Crónicas lo describe. Dice así en el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 2, cuando Roboán había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Es decir, que la influencia de este rey. Por eso Dios estaba trayendo juicio en contra de la nación. Sisac trajo su ejército aliado, ¿verdad? Y luchó en contra de Judá. Tomó la ciudad, aunque estaba muy fortificada, pero
llegó hacia Jerusalén. Luego también saqueó no solamente el templo, sino que también saqueó el palacio. Nosotros encontramos que en el segundo libro de Crónicas, también en el capítulo 12, versículo 7 al 8, que de alguna forma, pues, Roboán se sintió dolido y se arrepintió. Y posiblemente esta fue la razón por la cual Dios también permitió que Jerusalén permaneciera, ¿verdad? Porque sencillamente el rey Sisac, el rey de Egipto, ya no destruyó ni el templo ni la ciudad. Porque era común que cuando estos imperios conquistaban, si había resistencia en esta guerra, pues finalmente destruían y mataban a todos. Pero no llega a ser así porque de alguna forma, pues Roboán se arrepintió. Salomón acumuló una gran riqueza, todos estos escudos de oro que había. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora, con su hijo gobernando en Judá, el templo y el palacio llega a ser saqueado y esas riquezas se las llevan. Se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. En el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 16 al 17, ahí menciona que 500 escudos, 200 que había eran grandes y 300 pequeños. Estos escudos eran hermosos, era una demostración de todas las riquezas que había. Pero, ¿qué pasó con estas riquezas? Bueno, fueron llevadas por el rey de Egipto. ¿Por qué le vino tanta adversidad entonces al pueblo de Dios? Bueno, nosotros tenemos que verlo de esta manera, ¿no? La adversidad es un componente dentro del plan de Dios para nuestro progreso eterno. ¿Cómo, cómo es esto posible? ¿Cómo trabaja esto? Bueno, cuando las dificultades de esta vida nos humillan, nos refinan, nos enseñan, y cuando entendemos y obedecemos y nos arrepentimos, vienen bendiciones. Pueden ser potentes instrumentos en las manos de Dios para convertirnos en mejores personas. Sigamos con el relato entonces de los versículos 27 al 28. La decadencia del reino de Judá bajo Roboán. Dice así los versículos 27 al 28. Y en lugar de ellos, el rey de Roboán, dice, y en lugar de ello hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia lo llevaban y los ponían en la cámara de los guardias. Entonces vemos ahí, ¿no? Y en lugar de ellos dice que el rey de Roboam hizo escudos de bronce. Aparentemente esto fue una manera de... el bronce, al darle mucho brillo, puede brillar como oro, pero no es oro, ¿verdad? Y sencillamente podía seguir conservando la apariencia de que era un material o era un escudo de mucho lujo, pero realmente era sencillamente bronce echado a brillar, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? Es algo patético porque sencillamente quizás nada más querían mantener las apariencias anteriores, pero la verdad, el oro ya había sido saqueado. La dinastía de David pasa a Salomón, ¿verdad? Pero esa dinastía de oro termina después siendo una dinastía de bronce en 5 años de reinado de Roboam. Qué tremendo, ¿no? Que durante esos reinados de David y el reinado de Salomón se acumulara tanta riqueza para que en 5 años su hijo desbastara todo. ¿Qué quiere enfatizar esto? Bueno, con esto se quiere enfatizar de que cuando se pierde el favor de Dios, aunque se esté bien establecido, pero si caes en actos de idolatría, el enojo y la ira de Dios está sobre de ti. Así es que él había heredado un imperio tremendo, pero 5 años ese imperio se había venido abajo. Salomón se había dado el lujo incluso de no incluir plata
en su corte y ahora su hijo tiene que incluir bronce, un material de menos valor que la plata. Haciendo un resumen en esto, cuando Roboam subió al trono, se encontró de cierto con un ambiente muy tenso en Israel. Sin embargo, cuando su reinado estuvo bien establecido, Roboam hizo algo inesperado. ¿Qué pasó? Dejó de obedecer la ley de Jehová y cayó en idolatría y empezó a adorar dioses. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Se dejaría influir por su madre que era amonita? Posiblemente sí. Fuera cual fuera la razón, todo el pueblo siguió su mal ejemplo. Por eso, Jehová lo abandonó y permitió que Sisac, el rey de Egipto, conquistara a muchas ciudades de Judá, a pesar de que estas ciudades estaban fortificadas. La situación alcanzó un punto crítico hasta que finalmente fueron conquistados, pero luego también avasallados por el rey de Egipto. En ese momento el profeta Semaia le dio a Roboam y a sus príncipes un mensaje de parte de Jehová. Llegó y le dice: ustedes por su parte me han dejado y yo también por mi parte los he dejado en las manos de Sisac. Entonces ahí vemos cómo es que Roboam reacciona a la disciplina de Jehová. Ahí sí reconoce, por eso es que su reacción en cierta forma fue positiva. La Biblia relata, ¿no? Dice: los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Jehová es justo. Sí, por eso es que Jehová salvó a Roboam y no permitió que Jerusalén fuera destruida. Eso lo encontramos nosotros en el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículos 5 al 7 y el versículo 12. Ahí vemos, ¿no? Pues que de alguna manera obedeció. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando tú no obedeces plenamente, sino que obedeces a medias? Obedeces sencillamente porque estás siendo, en ese momento te llega la adversidad, te arrepientes y obedeces nada más porque hay una necesidad. Bueno, de todas maneras Dios es fiel. Y aún así, ¿verdad? Sabiendo de que nosotros somos infieles y a veces hacemos las cosas por interés, el Señor es fiel. Por eso Él permitió, dentro de su misericordia, que Jerusalén, que Roboam y la demás gente que estaba ahí siguieran viviendo. Después de ese suceso, Roboam siguió reinando sobre las dos tribus del sur. Antes de morir, fue generoso con todos sus hijos y les hizo muchos regalos, probablemente para evitar que se rebelaran contra su propio hermano Abías, que era el futuro rey que iba a gobernar después de que ya él dejara el trono. Al actuar así, demostró un grado de sensatez, ¿verdad? Que eso no lo había demostrado antes. ¿Podríamos nosotros considerar entonces a Roboam como un buen rey? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque Roboam hizo cosas buenas, pero no contó con la aprobación de Dios. De hecho, por eso la Biblia dice que hizo lo que era malo. ¿Por qué se resume así su reinado? El segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 14, declara: porque no buscó a Jehová con todo su corazón. Es decir, su corazón estuvo dividido. Estuvo dividido entre el conocimiento y la adoración pura hacia Dios, pero la contaminó con dividir su corazón y poner también los ídolos de Acera, la madre de los dioses paganos cananeos. Concluyamos el relato de los últimos versículos, los versículos 29 al 31, la muerte de Roboam y el resumen de su reinado. Dice así los últimos versículos: los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam
todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naamá amonita, y reinó en su lugar Abián su hijo. Los demás hechos de Roboam, dice allí. Y cuando nosotros comparamos, pues verdad, porque todos estos escritos, tanto el libro de Crónicas, el libro de Reyes, son concurrentemente, están hablando de las mismas cosas, ¿verdad? Con un diferente enfoque, pero están ahí. Segundo de Crónicas resumió los hechos de Roboam de este modo. En el capítulo 12, versículo 14 dice, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Esto es muy importante. Esto es muy importante, porque esto habla de esta falta de relación personal con Dios. Él no fue íntegro a la adoración que le debía a Jehová. No. Él, siendo hijo de una mujer pagana y su padre de alguna forma había apostatado, la influencia que había tenido eh, influyó bastante en él para que tuviera un corazón dividido. Por eso podríamos decir pues que de tal fuente impura creen que podría haber botado, como dice la palabra de Dios, agua dulce. No, ¿verdad? Él tenía esas dos influencias de sus padres, tanto su madre que era pagana y su padre que había apostatado. Los hechos terminan con una notable cuestión en esto, ¿no? Porque si nosotros no sabemos qué tanta influencia podría haber tenido, pero si el escritor dice que y enfatiza que su madre pues era amonita, lo más probable, si su padre le había hecho un lugar de adoración para los dioses que tenían los amonitas, pues era lo que había recibido también este rey, ¿verdad? Roboán. Es una forma que el escritor utiliza para recordarnos a nosotros que fueron los matrimonios de Salomón con todas esas mujeres extranjeras los que iniciaron esta gran decadencia en el pueblo de Dios. Es por eso que tenemos que tener nosotros sabiduría de no permitir que nada contaminado entre a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestra iglesia, a nuestra mente y mucho menos a nuestro corazón. Por eso es que dice de que durante todo su periodo hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Pero fue una guerra en la que posiblemente Roboam quería controlar nuevamente las 10 tribus para que el reino estuviera unido. Pero nosotros sabemos que él mismo sabía de que la división había sido precisamente porque Dios así lo había permitido, ya se había profetizado y era un castigo, era una disciplina que se le había dado al pueblo. Estos dos hombres fueron muy diferentes. Roboam gobernó como un tirano. Comenzó mal y se humilló ante Dios hacia el final de su vida. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículos 6 al 7, lo declara. Por otro lado, Jeroboam gobernó como un populista. Comenzó con una gran promesa y terminó terriblemente. Así es que tanto el rey del norte como el rey del sur realmente hicieron de Israel una nación bajo idolatría. Y así sigue una lista de malos reyes en Israel y unos cuantos buenos reyes en Judá y a través de la larga historia de los reyes del pueblo de Dios. Por eso nosotros podemos reflexionar, ¿verdad? Un pensamiento final para concluir el estudio de esta noche. El relato de Roboam nos enseña valiosas lecciones para aplicarlas en nuestras vidas. Hay que tener cuidado cuando pedimos consejo a quienes lo pedimos, pues Roboam siguió los consejos equivocados por seguir la asesoría imprudente de los inexpertos.
le trajo mucho problema en su administración como rey. El no darle a Dios el primer lugar en su vida, y eso nos enseña a nosotros que el no darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas es un peligro. ¿Por qué? Este hombre cayó en idolatría. La idolatría sigue al servicio del día también, de muchas maneras. El Dios de este mundo tiene suficiente material para engañar a todo creyente, a todo hijo de Dios, con actos de idolatría que pueden darse en nuestros tiempos modernos. Una de las grandes lecciones de la vida consiste en aprender a vivir en armonía con los demás. Porque Jeroboam y Roboam se la pasaron peleando durante todo su reinado. Esto sencillamente lo que trajo fue más dolor al pueblo. Y donde no hay armonía, el resultado es miseria, tragedia. E Israel fue dividido por no seguir estos principios. Esas son lecciones para nosotros que podemos aprender. Las discusiones, las divisiones dentro de la iglesia, las divisiones dentro de la familia, un seno familiar dividido, no trae nada bueno. El buscar jalar para un lado o para otro quién quiere gobernar, tirar de un lado hacia otro entre el liderazgo, no es bueno, porque no hay armonía. Van a ser resultados de miseria, van a ser resultados de tragedia. Israel fue dividido por no seguir estos principios. Ahora nosotros tenemos que seguir estos principios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. El consejo de Dios es sabio. Mateo 12:25. Por eso tenemos que buscar la armonía, para que la bendición de Dios esté en tu hogar, en tu persona, en tu iglesia. Y cuidado con ser de doble ánimo. Sí, cuidado por el hecho de que este es un serio desafío a la fe, el ser de doble ánimo. Jesús habló de este peligro en Mateo 6:24, porque comparándolo con tratar de servir a dos amos, el cual es imposible. Así es el doble ánimo. Es decir, cuando hoy creemos en Dios porque estamos bien, y mañana ya no creemos en Él porque nos despertamos y nos sentimos enfermos. Cuando somos unas personas llenas de fe, nos sentimos, ¿verdad?, llenos de la gracia de Dios. Pero sucede en alguna circunstancia, pasa algo y de repente llegan las dudas. ¿Y qué es lo que sucede? Te dejas llevar por esta forma de pensar y lo primero a veces que haces es renegar en contra de Dios. Hay que tener mucho cuidado porque ese es el doble ánimo, ¿verdad? Hoy podríamos tener una convicción firme y mañana podríamos estar totalmente cambiantes, negándolo todo, no creyendo en nada. No puedes estar tratando de agradar a Dios tampoco y agradar al mundo. No puedes estar buscando la manera de agradar a Dios y adorar ídolos al mismo tiempo. La idolatría es un pecado y en nuestros tiempos modernos hay muchas formas de idolatría. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Pensemos, ¿verdad?, cómo nosotros podemos utilizar estos estudios que nos ayudan. El contenido histórico es algo excelente para conocer la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero también tenemos que tener en cuenta de que no solamente el contenido histórico tenemos que estar nosotros conociendo, sino también cómo podemos aplicar estos principios. Estos errores en que ellos cayeron por no obedecer, por no mantener la fidelidad, nosotros tenemos que aprender a no a cometerlos. Tenemos que aprender y mantenernos fidelidad. Dios es fiel
y misericordioso, y Él renueva de día en día la misericordia para con nosotros. Demos gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos esa bondad que no merecemos. Es algo que sencillamente por su amor y misericordia que Dios tiene para con nosotros, es que Él renueva esa misericordia de día en día. No perdamos pues la oportunidad. Si te ha gustado este estudio de esta noche, ¿verdad? Medítalo, piensa en ello y pregúntale a Dios en tu meditación, ¿cómo puedo utilizar yo esta historia en mi vida? ¿Cómo me beneficia eh, estas cosas que sucedieron en el pasado para que yo no caiga en situaciones similares? Medítalo, piénsalo, pero también compártelo, porque esta es una manera de que el Evangelio es expuesto de una manera en la que es sana doctrina. Estamos estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo, de la palabra de Dios. Gracias por haber participado en esta noche de este estudio bíblico. Y pues, como mencioné al principio, si es primera vez que sintonizas estos estudios, inscríbete para que tú puedas recibir las notificaciones cuando estamos subiendo estos estudios en la cadena de YouTube. Gracias, gracias hermanos, los que han estado participando de este estudio. Que el Señor les bendiga y que les prospere espiritualmente y en todas las maneras. Que Dios les bendiga.